En el año 67 a.C., cuando las legiones romanas dominaban 3 continentes y el Mediterráneo era llamado con arrogancia Mare Nostrum, nuestro mar, una verdad incómoda sacudía los cimientos del poder imperial. Las aguas que Roma reclamaba como suyas estaban infestadas de piratas. No simples bandidos marítimos, sino organizaciones criminales tan sofisticadas que cobraban impuestos a ciudades enteras, mantenían flotas superiores a las de naciones establecidas y, en el detalle que los historiadores tradicionalmente omitieron, contaban entre sus filas con mujeres cuya ferocidad rivalizaba con la de cualquier guerrero. Lo que les sucedía cuando Roma finalmente las capturaba no aparece en los frescos triunfales ni en las columnas conmemorativas. Es una historia de violencia sistemática, humillación pública y un destino que el imperio prefirió ocultar bajo capas de propaganda militar. Cuando Pompeo el Grande recibió el mando supremo contra los piratas del Mediterráneo en ese fatídico año 67 a.C., enfrentaba una crisis sin precedentes. Las rutas comerciales estaban paralizadas. El precio del trigo en Roma se había triplicado. Ciudadanos prominentes habían sido secuestrados a plena luz del día en las costas de Italia. Pero en los informes militares que llegaban al Senado había menciones inquietantes que contradecían la imagen masculina del enemigo. Prisioneras que comandaban embarcaciones, mujeres que lideraban abordajes y, en casos documentados, capitanas que negociaban rescates directamente con magistrados romanos. ¿Cómo era posible que el imperio más poderoso de la tierra permitiera semejante afrenta a su visión del orden natural? La respuesta se encontraba en la naturaleza misma de la piratería mediterránea del siglo I a.C. No era una actividad individual, sino una economía paralela que había florecido durante décadas de guerras civiles romanas. Mientras las legiones se masacraban entre sí en campos de batalla italianos, los mares quedaron desprotegidos. En ese vacío de poder surgió algo más que oportunismo criminal. Comunidades enteras en Cilicia, Creta e Iliria basaron su supervivencia en el saqueo organizado. Y en estas sociedades marginales, donde la ley romana no alcanzaba y la supervivencia dependía de habilidades prácticas más que de convenciones sociales, las mujeres encontraron espacios que Roma jamás les habría concedido. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Consideremos el caso de Teuta, la reina iliria que décadas antes había comandado una flota pirata que aterrorizó el Adriático. Aunque técnicamente una monarca y no una pirata común, su legado estableció un precedente inquietante. Una mujer podía no solo participar en la guerra naval, sino dominarla estratégicamente. Cuando Roma finalmente la derrotó en el año 228 a.C., los términos de su rendición fueron específicamente diseñados para humillarla. No fue ejecutada, eso la habría convertido en mártir, sino forzada a renunciar públicamente a su autoridad, confinada a un territorio minúsculo y obligada a pagar tributo perpetuo. La Roma republicana había descubierto una verdad fundamental. Para una mujer que había ejercido poder absoluto, la humillación pública era un castigo más efectivo que la muerte. Este patrón se repetiría con variaciones durante el siglo siguiente. Las mujeres capturadas en operaciones antipiratería no aparecían en los triunfos militares, las procesiones ceremoniales donde generales victoriosos desfilaban con sus prisioneros, porque su presencia planteaba preguntas incómodas sobre la masculinidad romana. ¿Cómo celebrar una victoria si parte del enemigo derrotado eran mujeres? La solución romana fue sistemática. Invisibilidad seguida de disposición discreta. En las cárceles de Ostia, el puerto principal de Roma, existían celdas separadas para prisioneras de guerra.
Los registros fragmentarios que sobrevivieron en papiros egipcios y tablillas de cera sugieren un protocolo específico. Las mujeres capturadas en actos de piratería primero eran interrogadas no sobre sus crímenes, sino sobre su estado civil. Estaban casadas, tenían hijos. ¿De qué ciudad provenían? Esta información no servía para clemencia, sino para calcular su valor en múltiples mercados simultáneos. Para las mujeres jóvenes y físicamente atractivas, el destino era predeciblemente brutal, los burdeles de Roma y sus provincias. Pero existía una jerarquía incluso en la esclavitud sexual. Las que habían demostrado habilidades de navegación o capacidad de liderazgo eran consideradas exóticas y, por tanto, más valiosas. Los proxenetas romanos, lenones en latín, pagaban primas por esclavas con historias dramáticas que pudieran ser explotadas como entretenimiento adicional. Una mujer que había comandado una embarcación pirata podía ser exhibida en tabernas, mientras clientes ebrios la obligaban a contar relatos de sus aventuras marítimas antes de comprar sus servicios. Los registros de subastas de esclavos en Delos, el mayor mercado de seres humanos del Mediterráneo antiguo, revelaban precios específicos. Una mujer descrita como ex-pirata cilicia, conocimientos de navegación, se vendió en el año 63 a.C. por 1.200 denarios, aproximadamente el equivalente a 3 años de salario de un soldado legionario. El comprador fue un empresario romano que poseía una cadena de lupanares, burdeles, en las ciudades portuarias. El destino de esta mujer sin nombre quedó sellado. Sus habilidades marineras se convertirían en curiosidad comercial, mientras su cuerpo era vendido repetidamente a marineros que probablemente habían combatido contra sus antiguos camaradas. Pero no todas las mujeres piratas capturadas eran jóvenes o consideradas comercializables en el mercado sexual. Para aquellas demasiado mayores, marcadas por cicatrices de batalla o consideradas no rentables, Roma tenía destinos alternativos igualmente crueles. Las minas de plomo en Hispania y las canteras de mármol en Grecia consumían esclavos a un ritmo que requería suministro constante. Las condiciones en estos lugares hacían que la vida promedio de un trabajador forzado fuera de 18 meses. Las mujeres enviadas allí desaparecían de los registros históricos con una eficiencia que sugería intencionalidad. Roma no quería que existiera evidencia de que había mujeres lo suficientemente audaces para desafiar su hegemonía marítima. Existía también una categoría particular de prisioneras que recibían tratamiento especializado, aquellas capturadas con niños. La ley romana era clara respecto a la descendencia de esclavos. Seguían la condición de la madre. Los hijos de mujeres piratas capturadas nacían automáticamente en esclavitud, sin importar quién fuera el padre. Pero Roma iba más allá de la simple aplicación legal. Los niños pequeños eran sistemáticamente separados de sus madres y vendidos a familias diferentes. Esta práctica servía a múltiples propósitos: quebrar psicológicamente a las madres, prevenir que se formaran vínculos familiares que pudieran generar resistencia organizada y maximizar ganancias al vender cada individuo por separado. En el año 66 a.C., cuando la campaña de Pompeo contra los piratas alcanzaba su momento más intenso, las flotas romanas capturaron un convoy completo cerca de las costas de Creta. Entre los prisioneros había 27 mujeres, 12 de ellas con niños. Los documentos administrativos que sobrevivieron son escalofriantes en su burocrática precisión. Las mujeres fueron catalogadas por edad, condición física y aptitud para diversos servicios. Los niños fueron registrados separadamente con anotaciones sobre su edad y peso. En cuestión de semanas, madres e hijos fueron dispersados a través del Mediterráneo. Una madre llamada Calisto, según un fragmento de carta preservado en Oxirrinco, terminó en una fábrica textil en Alejandría.
Su hijo de 4 años fue vendido a un comerciante en Antioquía. Nunca se reencontraron. Pero ¿qué pasaba con las mujeres que habían alcanzado posiciones de verdadero liderazgo? Las capitanas y organizadoras que habían coordinado ataques contra ciudades romanas. Para ellas, Roma reservaba un tratamiento que combinaba espectáculo público con mensaje político. La crucifixión, el método de ejecución más infame del mundo romano, era técnicamente aplicable solo a esclavos y no ciudadanos. Las mujeres piratas capturadas calificaban perfectamente, pero a diferencia de los crucificados hombres, que líneas de cruces a lo largo de las vías romanas como advertencia, las mujeres ejecutadas de esta forma raramente eran exhibidas públicamente. La razón era paradójica. Roma no quería que las mujeres piratas se convirtieran en símbolos de resistencia. Una mujer en una cruz podía inspirar tanto horror como admiración no intencionada. Podía hacer que otras mujeres en el imperio cuestionaran su rol asignado. Entonces, las ejecuciones de piratas mujeres de alto rango ocurrían en las afueras de ciudades, en lugares semi-privados, donde suficiente gente presenciaba el castigo para que la noticia se difundiera, pero sin la ceremonia pública que podría elevarlas a mártires. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Los métodos variaban según la gravedad percibida de los crímenes. Para mujeres acusadas de haber participado en sacrificios humanos, práctica que algunas comunidades piratas habían adoptado de cultos mistéricos, el castigo era ser quemadas vivas. Esta forma de ejecución tenía significado religioso para los romanos. El fuego purificaba la contaminación que tales actos habían traído. En el año 64 a.C., 3 mujeres cilicias capturadas cerca de Chipre fueron condenadas a esta muerte después de que se descubrieran evidencias de rituales sangrientos en su embarcación. Fueron ejecutadas al amanecer en las afueras de Tarso. Los testigos reportaron que una de ellas cantó durante toda la agonía, un himno en un idioma que nadie reconoció. Pero la forma más insidiosa de castigo romano para mujeres piratas no involucraba violencia física directa, sino destrucción sistemática de identidad. Roma era maestra en la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Para individuos considerados enemigos del Estado, no bastaba con matarlos. Había que borrar toda evidencia de que habían existido. Sus nombres eran cincelados de inscripciones públicas. Sus propiedades eran confiscadas y redistribuidas. Sus familias eran prohibidas de realizar ritos funerarios. Para las mujeres piratas de prominencia, esta práctica tomaba formas particularmente crueles. Sus nombres eran reemplazados en documentos oficiales por descripciones genéricas: la cilicia, la cretense, la mujer de Iliria. Esta deshumanización lingüística servía a propósito práctico. Hacía imposible que generaciones futuras las recordaran como individuos con agencia histórica. Se convertían en categorías, en estadísticas, en notas al pie de las gloriosas campañas de generales romanos. Consideremos el caso registrado en los archivos de la campaña de Pompeo. Una capitana pirata que había coordinado ataques contra graneros romanos en Sicilia fue capturada en el año 67 a.C. Los documentos la llaman simplemente la que dirigía a los sicilianos. Su nombre real nunca fue registrado. Sabemos, por un fragmento de carta, que tenía conocimientos de matemáticas avanzadas, necesarias para navegación celestial, y que hablaba al menos 4 idiomas. Después de su captura, fue interrogada extensivamente sobre las rutas de suministro piratas. La información que proporcionó voluntariamente o bajo tortura fue instrumental en desmantelar redes que operaban desde Masilia hasta Alejandría. ¿Cuál fue su recompensa por esta colaboración?
Fue vendida como esclava doméstica a un senador romano cuya familia había perdido cargamentos de trigo en sus ataques previos. La ironía era deliberada. La mujer que había comandado flotas ahora servía vino en banquetes, donde ese mismo senador contaba historias de cómo Pompeo había limpiado el Mediterráneo de piratas. Su conocimiento náutico, su liderazgo, su identidad misma fueron reducidos a anécdota de sobremesa. Existía también un aspecto legal particular que afectaba a mujeres piratas capturadas, que los textos romanos apenas mencionan, pero que aparece en documentos contractuales de la época. Bajo la ley romana, las mujeres no podían poseer propiedades independientemente. Cuando una mujer pirata era capturada, cualquier botín o riqueza asociada con ella automáticamente pasaba al Estado romano o al comandante que la había capturado. Pero si esa mujer estaba técnicamente bajo la autoridad de un padre o esposo vivo, se generaban complicaciones legales fascinantes. En varios casos documentados, familias de mujeres piratas capturadas intentaron reclamarlas como si fueran propiedades robadas. Argumentaban que estas mujeres habían sido secuestradas por los piratas, no que habían elegido unirse a ellos. Esta ficción legal permitía a familias ricas recuperar a sus hijas, mientras simultáneamente negaban que hubieran tenido agencia en sus acciones criminales. Roma generalmente aceptaba estos arreglos si la familia pagaba una compensación suficientemente generosa. El dinero fluía a las arcas públicas. La mujer regresaba a un confinamiento doméstico estricto y el imperio mantenía la ficción de que las mujeres romanas o civilizadas nunca elegirían voluntariamente una vida de piratería. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres piratas que no tenían familias dispuestas a reclamarlas o que provenían de culturas donde el concepto romano de tutela masculina no existía? Para ellas, Roma había desarrollado una institución particular, las fabricae muliebres, fábricas textiles que funcionaban como prisiones de facto. Estas instalaciones, ubicadas en ciudades como Pompeya, Ostia y Éfeso, empleaban principalmente a mujeres esclavas en la producción de telas, prendas y velas para barcos. Las condiciones eran brutales. Jornadas de trabajo que duraban desde el amanecer hasta el anochecer, castigos corporales por productividad insuficiente y confinamiento perpetuo en instalaciones que también servían como burdeles nocturnos. Las mujeres piratas enviadas a estas fabricae enfrentaban una cruel paradoja. Sus habilidades previas, navegación, combate, liderazgo, no solo eran inútiles, sino activamente suprimidas. Cualquier muestra de independencia o capacidad organizativa era castigada con azotes o peores formas de violencia. El objetivo era quebrarlas psicológicamente, transformar a antiguas guerreras del mar en trabajadoras dóciles cuya única función era producir valor económico para sus amos romanos. Los registros contables de una fábrica en Pompeya, preservados por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., incluyen una categoría específica, prisionerae maritimae, prisioneras marítimas. Aunque el documento es de fecha posterior a la campaña de Pompeo, muestra que la práctica de enviar mujeres piratas capturadas a trabajos forzados textiles continuó durante generaciones. Una anotación marginal en griego, probablemente escrita por el administrador, es particularmente reveladora. Las del mar son difíciles de quebrar, pero producen más una vez domadas. En paralelo a estos destinos institucionalizados, existía un mercado negro de mujeres piratas capturadas que operaba en los márgenes de la legalidad romana. Gladiadores y empresarios de juegos públicos pagaban primas por mujeres con experiencia en combate. Aunque las peleas de gladiadoras mujeres eran técnicamente ilegales durante la República tardía, la prohibición era irregularmente aplicada. En arenas provinciales, especialmente en ciudades fronterizas donde la autoridad romana era más débil,
Las mujeres capturadas con habilidades marciales eran forzadas a combatir para entretenimiento público. Estos combates tenían características distintas a las peleas masculinas. A menudo eran presentados como espectáculos exóticos o cómicos, con mujeres forzadas a pelear desnudas o con armas inadecuadas. El objetivo no era demostrar habilidad marcial, sino humillar y cosificar. Una inscripción en un anfiteatro en el norte de África, datada del siglo I a.C., anuncia combate entre dos amazonas del mar, claramente refiriéndose a mujeres piratas capturadas. El lenguaje mitológico servía para distanciar la realidad brutal. No eran personas siendo torturadas públicamente, sino criaturas legendarias proporcionando entretenimiento. ¿Pero hubo mujeres que escaparon estos destinos? Los registros históricos son frustrantes en su silencio, pero fragmentos de evidencia sugieren que algunas lograron lo impensable. En una carta preservada en los archivos de Herculano, un comerciante griego menciona de pasada haber conocido a una mujer en un puerto de Anatolia que afirmaba haber navegado con piratas cilicios años atrás. El comerciante expresa escepticismo. Las mujeres exageran sus aventuras pasadas, pero la mención misma implica que algunas sobrevivieron el suficiente tiempo después de la captura para reconstruir vidas independientes. La mecánica de tales escapes era compleja. Una mujer esclava en el mundo romano necesitaba tres cosas para lograr libertad: dinero para comprar su manumisión, documentos que probaran su estatus de liberta y una ciudad dispuesta a aceptarla sin hacer preguntas. Para ex-piratas, cada uno de estos requisitos era monumentalmente difícil. El dinero requería años de ahorro de propinas o pagos por servicios adicionales. Los documentos podían ser falsificados, pero el costo era prohibitivo. Y las ciudades que aceptaban libertas sin investigar su pasado eran generalmente lugares donde la ley romana apenas alcanzaba, sitios peligrosos donde una mujer sola enfrentaba nuevos peligros. Sin embargo, hay indicios de que existían redes clandestinas. Comunidades de exesclavos en ciudades portuarias desarrollaban sistemas de apoyo mutuo. Templos a diosas particulares, especialmente Isis, cuyo culto atraía a mujeres marginales, funcionaban como santuarios informales donde mujeres fugitivas podían encontrar refugio temporal. Algunas sacerdotisas de Isis eran antiguas esclavas que habían comprado su libertad y ahora ayudaban a otras a hacer lo mismo. En el año 62 a.C., 5 años después de la campaña de Pompeo, un escándalo menor sacudió el puerto de Éfeso. Un grupo de mujeres que trabajaban en una fábrica textil organizaron un motín, mataron a 2 supervisores y escaparon en un barco mercante robado. Las autoridades locales lanzaron una persecución, pero nunca las capturaron. Rumores circularon que una de las líderes del motín había sido capitana pirata antes de su captura y había usado contactos previos para organizar la fuga. Si era cierto, representaba una victoria pequeña pero simbólica contra el sistema romano, diseñado para borrar su existencia. Mientras tanto, en Roma misma, la narrativa oficial sobre la campaña antipiratería de Pompeo se solidificaba. Monumentos fueron erigidos, poemas épicos fueron comisionados. En estas versiones glorificadas, los piratas eran exclusivamente masculinos, bárbaros, sin civilización, que habían sido domesticados por el genio militar romano. Las mujeres, cuando aparecían del todo, eran víctimas rescatadas, no combatientes derrotadas. Esta revisión histórica servía a múltiples propósitos. Magnificaba el logro de Pompeo, reforzaba nociones romanas sobre género y orden social, y borraba evidencia incómoda de que el orden natural que Roma proclamaba no era tan natural después al. Los senadores que votaron poderes sin precedentes a Pompeo en el año 67 a.C.
No imaginaron que estaban estableciendo precedentes para futuras dictaduras militares. De manera similar, los burócratas que procesaron miles de prisioneros piratas no consideraron que estaban construyendo sistemas de opresión de género que persistirían durante siglos. Para ellos era simplemente administración eficiente, convertir enemigos capturados en valor económico, mientras eliminaban cualquier evidencia de que el sistema romano podía ser desafiado por aquellos a quienes negaba poder. En los mercados de esclavos de Delos, donde hasta 10.000 seres humanos podían ser vendidos en un solo día durante períodos pico, las mujeres capturadas en operaciones antipiratería se mezclaban con esclavos de docenas de otras fuentes. Una vez vendidas y dispersadas geográficamente, sus historias individuales se perdían. Se convertían en cocineras, sirvientas, trabajadoras textiles, prostitutas. Algunas eventualmente ganaban libertad. La mayoría moría en cautiverio. Pero todas compartían la experiencia de haber vivido vidas que Roma encontraba ideológicamente imposibles. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Porque lo que los registros romanos omitieron intencionalmente, lo que los historiadores subsecuentes ignoraron durante milenios, era el hecho fundamental de que estas mujeres habían existido en primer lugar, habían navegado, habían combatido, habían liderado. Y cuando Roma las capturó, el imperio movilizó todo su aparato legal, económico y propagandístico, no solo para castigarlas, sino para borrar la memoria misma de que tales vidas femeninas eran posibles. El destino de las mujeres piratas capturadas por Roma no fue simplemente muerte o esclavitud. Fue aniquilación sistemática de identidad, reducción de personas a mercancías, transformación de historias en silencio y, sin embargo, a través de fragmentos de papiro, inscripciones accidentales y silencios elocuentes en textos oficiales, esas historias persisten, en cada mención de prisioneras marítimas en registros burocráticos, en cada cuenta de venta de una cilicia con conocimientos de navegación, en cada ausencia notable de nombres femeninos en listas de piratas cuando sabemos que estaban allí. El silencio mismo se convierte en testimonio. La ausencia grita más fuerte que cualquier monumento triunfal. En las décadas siguientes a la campaña de Pompeo, cuando la República Romana colapsaba en guerra civil y el Mediterráneo volvía a llenarse de violencia, hubo mujeres entre los marineros que recordaban historias de madres o abuelas que habían navegado aguas piratas. Circulaban leyendas en tabernas de puertos sobre capitanas que habían desafiado Roma. Los registros no lo dicen. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y en el mundo antiguo, donde la memoria oral prevalecía sobre registros escritos para la mayoría de la población, las historias que Roma intentó borrar bien pudieron haber sobrevivido en formas que nunca fueron transcritas para nuestra conveniencia histórica. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La campaña de Pompeo contra los piratas del Mediterráneo terminó oficialmente en el año 66 a.C., apenas 3 meses después de comenzar. Fue una victoria militar tan completa y rápida que estableció la reputación de Pompeo como el general más brillante de su generación. Pero la velocidad misma de la victoria oculta una realidad más compleja sobre qué sucedió con los miles de prisioneros capturados durante esas semanas frenéticas de operaciones navales coordinadas. Las mujeres, entre esos prisioneros, enfrentaron un proceso de clasificación que comenzó en las playas donde fueron desembarcadas y continuó a través de una red burocrática diseñada para extraer máximo valor económico mientras minimizaba visibilidad política. Los primeros días después de la captura eran cruciales.
Las flotas romanas transportaban escribas y tasadores que inmediatamente comenzaban a catalogar prisioneros. Para los hombres, el proceso era relativamente directo. Combatientes eran separados de no combatientes, líderes de seguidores, aquellos con habilidades útiles de mano de obra genérica. Pero para las mujeres, las categorías eran diferentes y más invasivas. Los tasadores realizaban exámenes físicos que determinaban edad, condición de salud, evidencia de maternidad reciente y lo que eufemísticamente llamaban potencial comercial. Este último término encubría evaluación sistemática de atractivo sexual. Las mujeres embarazadas presentaban un problema administrativo particular. Bajo la ley romana, un niño nacido de madre esclava era automáticamente propiedad del amo de la madre, pero un niño nacido antes de que la esclavitud fuera formalizada existía en limbo legal. La solución romana era brutalmente pragmática. Las mujeres embarazadas capturadas eran mantenidas en instalaciones temporales hasta que dieran a luz. El proceso de parto ocurría bajo supervisión de parteras que simultáneamente actuaban como guardias. Una vez nacido el niño, madre e hijo eran inmediatamente registrados como propiedad del Estado romano y procesados a través de los canales normales de venta de esclavos. Un documento papiráceo de Egipto, fechado en el año 65 a.C., registra la venta de una mujer descrita como Cilicia, aproximadamente 22 años, con infante masculino de 3 meses. El precio fue 800 denarios por ambos, una suma que sugiere que el comprador, un terrateniente egipcio, planeaba criar al niño como esclavo doméstico mientras empleaba a la madre en trabajo agrícola. El documento incluye una cláusula que prohibía específicamente a la madre intentar contacto con el niño más allá de la lactancia. Esta separación sistemática de madres e hijos servía para quebrar vínculos que pudieran generar resistencia organizada en generaciones futuras. Pero no todas las mujeres piratas capturadas eran jóvenes o tenían valor obvio en mercados de esclavos convencionales. Para mujeres mayores o aquellas con lesiones que limitaban su capacidad laboral, Roma había desarrollado un destino particularmente cruel. Las minas de sal en Hispania y las canteras de piedra en Grecia. Estos lugares eran esencialmente sentencias de muerte lentas. Las condiciones mataban a la mayoría de los trabajadores en 18 meses. La sal corroía pulmones. El polvo de piedra causaba enfermedades respiratorias incurables, y los supervisores, generalmente ex-soldados, a quienes se les pagaba por producción en lugar de por bienestar de trabajadores, no tenían incentivo para preservar vidas. Un grafiti preservado en una mina de sal cerca de Cartagena, España, datado aproximadamente del año 60 a.C., fue raspado en griego en una pared de túnel. Ariadne de Creta estuvo aquí. No sabemos nada más sobre esta Ariadne. No sabemos si sobrevivió más allá del día que escribió su nombre. Pero el acto mismo de inscribir su identidad en piedra, en un lugar donde se esperaba que muriera sin nombre, es un acto de resistencia silenciosa contra la maquinaria romana de borrado sistemático. Las mujeres con habilidades específicas enfrentaban destinos más complejos. Aquellas que sabían leer y escribir, una rareza entre piratas pero no desconocida, especialmente entre mujeres de trasfondos urbanos que se habían unido o sido forzadas a unirse a tripulaciones, eran particularmente valiosas. Las casas romanas ricas necesitaban esclavas educadas para enseñar a niños, gestionar correspondencia doméstica y mantener registros financieros. Una mujer pirata alfabetizada podía ser vendida por el doble del precio de una trabajadora doméstica común. Sin embargo, esta aparente ventaja venía con complicaciones. Los compradores romanos de esclavas educadas eran intensamente conscientes del potencial de resistencia.
Las mujeres inteligentes podían forjar documentos, organizar escapes o envenenar a sus amos. Por tanto, las mujeres piratas alfabetizadas eran frecuentemente compradas con la condición explícita de que serían marcadas con hierros calientes en lugares visibles. Esta marca servía a múltiples propósitos. Identificaba permanentemente su estatus de esclava, destruía cualquier posibilidad de pasar como mujer libre si escapaba y proporcionaba humillación constante diseñada para quebrar resistencia psicológica. Los lugares de marcado variaban, pero las ubicaciones más comunes eran la frente y las manos. Una marca en la frente declaraba estatus de esclava a cualquiera que la viera. Una marca en las manos hacía imposible que la mujer ocultara su condición mientras realizaba tareas que requerían sus habilidades de lectoescritura. El dolor del proceso de marcado, hierros calentados hasta el rojo vivo presionados contra carne, era considerado parte del castigo, no un efecto colateral lamentable. Los romanos creían que el dolor físico extremo purificaba el espíritu rebelde. Existía también un mercado especializado para mujeres con conocimientos médicos o habilidades curativas. Algunas tripulaciones piratas incluían mujeres que servían como curanderas, usando conocimiento de hierbas y procedimientos quirúrgicos básicos para tratar heridas de combate. Cuando estas mujeres eran capturadas, médicos romanos ocasionalmente las compraban como asistentes. Esta podría parecer una posición privilegiada comparada con trabajo en minas o burdeles, pero venía con su propia forma de explotación. Las mujeres esclavas que trabajaban en medicina romana eran frecuentemente usadas para experimentación. Los médicos griegos y romanos de la época estaban desarrollando nuevas técnicas quirúrgicas, pero necesitaban cuerpos para practicar. Las esclavas proporcionaban material conveniente y legal para tales experimentos. Un texto médico del siglo I, escrito por Celso, describe casualmente procedimientos realizados en esclavas de mala reputación, sin anestesia y sin consentimiento. Aunque este texto es posterior a la época que estamos examinando, evidencia una práctica que ya estaba establecida durante la República tardía. Las mujeres piratas capturadas que habían servido como curanderas en sus tripulaciones originales enfrentaban una cruel ironía. Las habilidades que habían usado para salvar vidas de camaradas ahora eran explotadas en experimentos que frecuentemente resultaban en mutilación o muerte. Sus conocimientos médicos, en lugar de proporcionarles valor que pudiera mejorar sus condiciones, se convertían en otra forma de vulnerabilidad que médicos sin escrúpulos podían explotar. Un caso particularmente bien documentado involucra a una mujer mencionada en correspondencia entre dos médicos romanos en el año 63 a.C. La carta, preservada en una colección privada y publicada en el siglo XIX, describe a una pirata iliria con conocimientos de cirugía de amputación, que había sido comprada específicamente para demostrar técnicas de tratamiento de heridas de batalla. El médico que escribió la carta expresaba frustración, porque la mujer se negaba a revelar sus métodos, incluso bajo amenaza de castigo. Eventualmente, según la carta, fue convencida mediante aplicación de dolor calculado, un eufemismo transparente para tortura, a demostrar cómo detenía hemorragias usando torniquetes y cauterización. Este patrón de extracción forzada de conocimiento se repetía en múltiples campos. Las mujeres piratas que tenían experiencia en construcción o reparación naval eran interrogadas sobre técnicas de carenado y diseño de cascos. Aquellas con conocimientos de geografía costera eran forzadas a dibujar mapas que luego se usaban en futuras campañas militares. Las que sabían idiomas múltiples eran empleadas como traductoras en contextos comerciales y militares. En cada caso, el conocimiento era extraído mediante combinación de incentivos,
promesas de mejor tratamiento y amenazas de castigos crecientes. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres que simplemente se negaban a cooperar? Roma había desarrollado todo un sistema punitivo para esclavos rebeldes, y las mujeres piratas capturadas que resistían eran sujetas a escaladas de violencia diseñadas para quebrar su voluntad. Los castigos comenzaban con azotes, el número de golpes determinado por la gravedad percibida de la desobediencia, y escalaban a través de inanición, confinamiento solitario en espacios imposiblemente pequeños, y eventualmente mutilaciones que servían tanto como castigo como advertencia a otros. Las mutilaciones específicas tenían significados codificados en el mundo romano. Cortar las orejas de una esclava la marcaba como ladrona. Cortar la nariz indicaba intento de escape. Cortar tendones de Aquiles hacía imposible huir, pero dejaba a la víctima capaz de trabajo sedentario. Estas mutilaciones eran realizadas por profesionales. Había esclavos especializados cuyo único trabajo era implementar castigos corporales, con eficiencia que minimizaba muerte accidental mientras maximizaba sufrimiento y humillación. Un documento legal del año 61 a.C., parte de una disputa entre dos senadores romanos sobre propiedad de esclavas, menciona 3 cilicias con narices cortadas y marcas de azotes recientes, que habían sido parte de un lote de prisioneras piratas. El contexto sugiere que estas mujeres habían intentado escape colectivo y fueron castigadas de forma que las hacía invendibles en mercados premium, pero todavía útiles para trabajo que no requería interacción pública. Probablemente terminaron en fabricae textiles o trabajo agrícola en propiedades rurales remotas. Mientras tanto, en las ciudades principales del imperio, otra categoría de mujeres piratas capturadas enfrentaba un destino diseñado específicamente para maximizar humillación: los espectáculos públicos. Aunque las peleas de gladiadoras estaban técnicamente prohibidas durante la República, la prohibición era irregularmente aplicada y existían formas de entretenimiento público que involucraban violencia contra mujeres sin técnicamente violar la letra de la ley. Los venaciones, cacerías de animales en anfiteatros, frecuentemente incluían segmentos donde criminales condenados eran ejecutados mediante exposición a bestias salvajes. Para mujeres piratas convictas de crímenes particularmente graves, típicamente aquellas acusadas de haber matado ciudadanos romanos durante ataques, este era el destino que los magistrados preferían. La ejecución por animales salvajes servía múltiples propósitos, proporcionaba entretenimiento a las masas, demostraba el poder de Roma sobre sus enemigos y permitía a las autoridades evitar la responsabilidad directa por la muerte mientras aseguraban que fuera lenta y espectacular. Las mujeres condenadas a damnatio ad bestias eran mantenidas en celdas bajo los anfiteatros en condiciones deliberadamente diseñadas para maximizar terror psicológico antes del evento. Podían escuchar los rugidos de animales hambrientos. Veían a otros prisioneros siendo llevados a las arenas y escuchaban los gritos. Cuando finalmente llegaba su turno, eran empujadas a la arena frecuentemente desnudas o con ropas mínimas, negándoles incluso la dignidad de vestimenta en sus momentos finales. Un relato de segunda mano preservado en una carta de Cicerón, el famoso orador romano, menciona haber escuchado sobre un espectáculo en Pompeya donde 2 mujeres del mar fueron ejecutadas por leones. Cicerón no presenció el evento personalmente, pero lo menciona en contexto de criticar la brutalidad creciente de los entretenimientos públicos. Su crítica, sin embargo, no era sobre el hecho de ejecutar a las mujeres, sino sobre el método. Consideraba que tales espectáculos embrutecían al público romano. El destino de las mujeres mismas era, para Cicerón y sus contemporáneos, simplemente justicia aplicada.
Pero no todas las historias de mujeres piratas capturadas terminaban en muertes dramáticas o esclavitud perpetua. Existían caminos, extremadamente raros pero documentados, hacia algo que se aproximaba a libertad. La manumisión, liberación legal de esclavitud, era posible a través de varios mecanismos. Una esclava podía comprar su propia libertad si lograba ahorrar dinero suficiente. Un amo podía liberarla en su testamento, o, en casos extraordinarios, servicios excepcionales podían ser recompensados con libertad. Para mujeres piratas esclavizadas, el camino más común hacia manumisión era a través de años de servicio leal, combinado con habilidades que las hacían lo suficientemente valiosas como para negociar. Una mujer que servía como administradora de casa o tutora de niños en una familia rica podía, después de décadas, persuadir a su amo de liberarla. El precio de libertad típicamente incluía no solo pago monetario, sino también compromisos de continuar proporcionando servicios gratuitos por años adicionales y prohibiciones de revelar secretos de la familia. Evidencia fragmentaria sugiere que al menos algunas ex-piratas lograron este difícil camino. Un epitafio de una tumba en Ostia, datado aproximadamente del año 40 a.C., conmemora a Claudia Tertia, liberta, quien navegó en su juventud. El lenguaje es cuidadosamente vago. Navegó. Podría significar muchas cosas, pero el hecho de que una liberta sintiera segura mencionando pasado marítimo sugiere que había alcanzado suficiente respetabilidad en su vida posterior para que su historia previa fuera curiosidad en lugar de vergüenza. Pero ¿qué sucedía mentalmente con estas mujeres, las que sobrevivían años o décadas después de su captura? Los romanos no tenían concepto de trauma psicológico en términos modernos, pero sus escritos ocasionalmente reconocían que esclavos con pasados violentos exhibían comportamientos distintivos, pesadillas recurrentes, arranques de ira, disociación durante ciertas tareas. Lo que nosotros reconoceríamos como síntomas de estrés postraumático era, para los romanos, simplemente evidencia de espíritus no quebrados que requerían castigo adicional. Las mujeres que habían comandado barcos, que habían tomado decisiones de vida o muerte, que habían navegado por estrellas y calculado cursos a través de mares tormentosos, ahora eran reducidas a existencias donde cada aspecto de sus vidas era controlado por otros. La pérdida de autonomía era total y absoluta. No podían elegir cuándo comer, dormir, hablar o quedarse en silencio. Sus cuerpos no eran suyos. Sus pensamientos debían ser guardados. Y cualquier expresión de su personalidad previa era riesgo que podía resultar en castigo. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Algunas se adaptaban mediante compartimentalización radical. Se convertían en personas diferentes, enterrando sus identidades previas tan profundamente que eventualmente se volvían inaccesibles incluso para ellas mismas. Otras resistían mediante actos pequeños de rebeldía que preservaban sentido de sí mismas. Negarse a comer ciertos alimentos, mantener rituales privados de sus culturas originales, enseñar palabras de sus idiomas nativos a niños bajo su cuidado. Y algunas simplemente se rompían, perdiendo voluntad de continuar viviendo en condiciones que negaban toda humanidad. El suicidio era común entre esclavos romanos en general y particularmente entre aquellos que habían experimentado libertad previa. Para mujeres piratas reducidas a esclavitud, el acto de quitarse la propia vida era frecuentemente la última forma de ejercer control sobre su destino. Los amos romanos reconocían esto y tomaban medidas preventivas. Guardias nocturnas para esclavas consideradas en riesgo de suicidio,
remoción de objetos que pudieran ser usados para autolesión, incluso alimentación forzada para aquellas que intentaban matarse por inanición. Un pasaje en los escritos de Séneca, el filósofo estoico, discute el caso de una esclava germánica que se mató empujando su cabeza a través de los radios de una rueda de carro. Aunque Séneca no identifica a la mujer como expirata, el contexto, escrita durante una discusión sobre dignidad frente a la opresión, sugiere que era alguien cuyo pasado incluía libertad que encontraba intolerable perder. Para Séneca, este acto era admirable. Demostraba que incluso en las circunstancias más desesperadas, los humanos retenían capacidad de elección última. Para la mujer misma, era escape de una existencia que había dejado de ser vida en cualquier sentido significativo. Mientras individuos sufrían estos destinos, la narrativa oficial sobre la campaña de Pompeo continuaba evolucionando en Roma. Los historiadores que escribieron sobre los eventos, Plutarco, Apiano, Dion Casio, enfocaron en brillantez estratégica y victoria rápida. Mencionaron números de barcos capturados, ciudades liberadas, rutas comerciales reabiertas, pero las decenas de miles de prisioneros, incluyendo las mujeres cuyas historias estamos reconstruyendo, aparecían solo como estadísticas si es que aparecían del todo. Esta ausencia era intencional. La historia romana, como la historia de la mayoría de imperios, era contada desde la perspectiva de vencedores y enfocaba en victorias que reforzaban narrativas de superioridad cultural. Las mujeres piratas presentaban problema narrativo. Reconocer su existencia y agencia requería admitir que el orden natural que Roma proclamaba, hombres como guerreros y líderes, mujeres como guardianas domésticas, era construcción social en lugar de ley inmutable. Más fácil, simplemente omitirlas de la historia, pero las omisiones mismas preservan evidencia. Cuando Plutarco escribe que Pompeo trató a los prisioneros con clemencia inesperada, ¿qué significaba clemencia en este contexto? No ejecuciones masas inmediatas, ciertamente, pero la clemencia romana frecuentemente significaba simplemente venta en esclavitud en lugar de muerte. Y las raras menciones de prisioneras en textos que mayormente hablan solo de hombres son indicios de poblaciones más grandes que autores decidieron no elaborar. Los registros arqueológicos complementan los textos escritos. Excavaciones de casas pompeyanas revelan cuartos de esclavos con grafiti en múltiples idiomas, incluyendo fenicio, arameo y dialectos griegos asociados con regiones piratas. Esqueletos de mujeres en cementerios de esclavos muestran patrones de lesiones consistentes con violencia interpersonal y trabajos forzados. Contratos de venta de esclavos en papiros egipcios incluyen descripciones de mujeres con cicatrices de espada y conocimientos de navegación, detalles que sugieren pasados que los compradores encontraban comercializables precisamente porque eran Exo Part 2 Parte 2, continuación. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La campaña de Pompeo contra los piratas del Mediterráneo terminó oficialmente en el año 66 a.C., apenas 3 meses después de comenzar. Fue una victoria militar tan completa y rápida que estableció la reputación de Pompeo como el general más brillante de su generación. Pero la velocidad misma de la victoria oculta una realidad más compleja sobre qué sucedió con los miles de prisioneros capturados durante esas semanas frenéticas de operaciones navales coordinadas. Las mujeres, entre esos prisioneros, enfrentaron un proceso de clasificación que comenzó en las playas donde fueron desembarcadas y continuó a través de una red burocrática diseñada para extraer máximo valor económico mientras minimizaba visibilidad política. Los primeros días después de la captura eran cruciales. Las flotas romanas transportaban escribas y tasadores que inmediatamente comenzaban a catalogar prisioneros.
Para los hombres, el proceso era relativamente directo. Combatientes eran separados de no combatientes, líderes de seguidores, aquellos con habilidades útiles de mano de obra genérica. Pero para las mujeres, las categorías eran diferentes y más invasivas. Los tasadores realizaban exámenes físicos que determinaban edad, condición de salud, evidencia de maternidad reciente y lo que eufemísticamente llamaban potencial comercial. Este último término encubría evaluación sistemática de atractivo sexual. Las mujeres embarazadas presentaban un problema administrativo particular. Bajo la ley romana, un niño nacido de madre esclava era automáticamente propiedad del amo de la madre, pero un niño nacido antes de que la esclavitud fuera formalizada existía en limbo legal. La solución romana era brutalmente pragmática. Las mujeres embarazadas capturadas eran mantenidas en instalaciones temporales hasta que dieran a luz. El proceso de parto ocurría bajo supervisión de parteras que simultáneamente actuaban como guardias. Una vez nacido el niño, madre e hijo eran inmediatamente registrados como propiedad del Estado romano y procesados a través de los canales normales de venta de esclavos. Un documento papiráceo de Egipto, fechado en el año 65 a.C., registra la venta de una mujer descrita como Cilicia, aproximadamente 22 años, con infante masculino de 3 meses. El precio fue 800 denarios por ambos, una suma que sugiere que el comprador, un terrateniente egipcio, planeaba criar al niño como esclavo doméstico mientras empleaba a la madre en trabajo agrícola. El documento incluye una cláusula que prohibía específicamente a la madre intentar contacto con el niño más allá de la lactancia. Esta separación sistemática de madres e hijos servía para quebrar vínculos que pudieran generar resistencia organizada en generaciones futuras. Pero no todas las mujeres piratas capturadas eran jóvenes o tenían valor obvio en mercados de esclavos convencionales. Para mujeres mayores o aquellas con lesiones que limitaban su capacidad laboral, Roma había desarrollado un destino particularmente cruel: las minas de sal en Hispania y las canteras de piedra en Grecia. Estos lugares eran esencialmente sentencias de muerte lentas. Las condiciones mataban a la mayoría de los trabajadores en 18 meses. La sal corroía pulmones. El polvo de piedra causaba enfermedades respiratorias incurables. Y los supervisores, generalmente ex-soldados, a quienes se les pagaba por producción en lugar de por bienestar de trabajadores, no tenían incentivo para preservar vidas. Un grafiti preservado en una mina de sal cerca de Cartagena, España, datado aproximadamente del año 60 a.C., fue raspado en griego en una pared de túnel. Ariadne de Creta estuvo aquí. No sabemos nada más sobre esta Ariadne. No sabemos si sobrevivió más allá del día que escribió su nombre. Pero el acto mismo de inscribir su identidad en piedra, en un lugar donde se esperaba que muriera sin nombre, es un acto de resistencia silenciosa contra la maquinaria romana de borrado sistemático. Las mujeres con habilidades específicas enfrentaban destinos más complejos. Aquellas que sabían leer y escribir, una rareza entre piratas pero no desconocida, especialmente entre mujeres de trasfondos urbanos que se habían unido o sido forzadas a unirse a tripulaciones, eran particularmente valiosas. Las casas romanas ricas necesitaban esclavas educadas para enseñar a niños, gestionar correspondencia doméstica y mantener registros financieros. Una mujer pirata alfabetizada podía ser vendida por el doble del precio de una trabajadora doméstica común. Sin embargo, esta aparente ventaja venía con complicaciones. Los compradores romanos de esclavas educadas eran intensamente conscientes del potencial de resistencia. Las mujeres inteligentes podían forjar documentos, organizar escapes o envenenar a sus amos. Por tanto,
Las mujeres piratas alfabetizadas eran frecuentemente compradas con la condición explícita de que serían marcadas con hierros calientes en lugares visibles. Esta marca servía múltiples propósitos. Identificaba permanentemente su estatus de esclava, destruía cualquier posibilidad de pasar como mujer libre si escapaba y proporcionaba humillación constante diseñada para quebrar resistencia psicológica. Los lugares de marcado variaban, pero las ubicaciones más comunes eran la frente y las manos. Una marca en la frente declaraba estatus de esclava a cualquiera que la viera. Una marca en las manos hacía imposible que la mujer ocultara su condición mientras realizaba tareas que requerían sus habilidades de lectoescritura. El dolor del proceso de marcado, hierros calentados hasta el rojo vivo presionados contra carne, era considerado parte del castigo, no un efecto colateral lamentable. Los romanos creían que el dolor físico extremo purificaba el espíritu rebelde. Existía también un mercado especializado para mujeres con conocimientos médicos o habilidades curativas. Algunas tripulaciones piratas incluían mujeres que servían como curanderas, usando conocimiento de hierbas y procedimientos quirúrgicos básicos para tratar heridas de combate. Cuando estas mujeres eran capturadas, médicos romanos ocasionalmente las compraban como asistentes. Esta podría parecer una posición privilegiada comparada con trabajo en minas o burdeles, pero venía con su propia forma de explotación. Las mujeres esclavas que trabajaban en medicina romana eran frecuentemente usadas para experimentación. Los médicos griegos y romanos de la época estaban desarrollando nuevas técnicas quirúrgicas, pero necesitaban cuerpos para practicar. Las esclavas proporcionaban material conveniente y legal para tales experimentos. Un texto médico del siglo I, escrito por Celso, describe casualmente procedimientos realizados en esclavas de mala reputación, sin anestesia y sin consentimiento. Aunque este texto es posterior a la época que estamos examinando, evidencia una práctica que ya estaba establecida durante la República tardía. Las mujeres piratas capturadas que habían servido como curanderas en sus tripulaciones originales enfrentaban una cruel ironía. Las habilidades que habían usado para salvar vidas de camaradas ahora eran explotadas en experimentos que frecuentemente resultaban en mutilación o muerte. Sus conocimientos médicos, en lugar de proporcionarles valor que pudiera mejorar sus condiciones, se convertían en otra forma de vulnerabilidad que médicos sin escrúpulos podían explotar. Un caso particularmente bien documentado involucra a una mujer mencionada en correspondencia entre dos médicos romanos en el año 63 a.C. La carta, preservada en una colección privada y publicada en el siglo XIX, describe a una pirata iliria con conocimientos de cirugía de amputación, que había sido comprada específicamente para demostrar técnicas de tratamiento de heridas de batalla. El médico que escribió la carta expresaba frustración, porque la mujer se negaba a revelar sus métodos, incluso bajo amenaza de castigo. Eventualmente, según la carta, fue convencida mediante aplicación de dolor calculado, un eufemismo transparente para tortura, a demostrar cómo detenía hemorragias usando torniquetes y cauterización. Este patrón de extracción forzada de conocimiento se repetía en múltiples campos. Las mujeres piratas que tenían experiencia en construcción o reparación naval eran interrogadas sobre técnicas de carenado y diseño de cascos. Aquellas con conocimientos de geografía costera eran forzadas a dibujar mapas que luego se usaban en futuras campañas militares. Las que sabían idiomas múltiples eran empleadas como traductoras en contextos comerciales y militares. En cada caso, el conocimiento era extraído mediante combinación de incentivos, promesas de mejor tratamiento y amenazas de castigos crecientes. Resistencia y castigo.
Pero ¿qué pasaba con las mujeres que simplemente se negaban a cooperar? Roma había desarrollado todo un sistema punitivo para esclavos rebeldes, y las mujeres piratas capturadas que resistían eran sujetas a escaladas de violencia diseñadas para quebrar su voluntad. Los castigos comenzaban con azotes, el número de golpes determinado por la gravedad percibida de la desobediencia, y escalaban a través de inanición, confinamiento solitario en espacios imposiblemente pequeños, y eventualmente mutilaciones que servían tanto como castigo como advertencia a otros. Las mutilaciones específicas tenían significados codificados en el mundo romano. Cortar las orejas de una esclava la marcaba como ladrona. Cortar la nariz indicaba intento de escape. Cortar tendones de Aquiles hacía imposible huir, pero dejaba a la víctima capaz de trabajo sedentario. Estas mutilaciones eran realizadas por profesionales. Había esclavos especializados cuyo único trabajo era implementar castigos corporales, con eficiencia que minimizaba muerte accidental mientras maximizaba sufrimiento y humillación. Un documento legal del año 61 a.C., parte de una disputa entre dos senadores romanos sobre propiedad de esclavas, menciona 3 cilicias con narices cortadas y marcas de azotes recientes, que habían sido parte de un lote de prisioneras piratas. El contexto sugiere que estas mujeres habían intentado escape colectivo y fueron castigadas de forma que las hacía invendibles en mercados premium, pero todavía útiles para trabajo que no requería interacción pública. Probablemente terminaron en fabricae textiles o trabajo agrícola en propiedades rurales remotas. Mientras tanto, en las ciudades principales del imperio, otra categoría de mujeres piratas capturadas enfrentaba un destino diseñado específicamente para maximizar humillación: los espectáculos públicos. Aunque las peleas de gladiadoras estaban técnicamente prohibidas durante la República, la prohibición era irregularmente aplicada y existían formas de entretenimiento público que involucraban violencia contra mujeres sin técnicamente violar la letra de la ley. Los venaciones, cacerías de animales en anfiteatros, frecuentemente incluían segmentos donde criminales condenados eran ejecutados mediante exposición a bestias salvajes. Para mujeres piratas convictas de crímenes particularmente graves, típicamente aquellas acusadas de haber matado ciudadanos romanos durante ataques, este era el destino que los magistrados preferían. La ejecución por animales salvajes servía múltiples propósitos, proporcionaba entretenimiento a las masas, demostraba el poder de Roma sobre sus enemigos y permitía a las autoridades evitar la responsabilidad directa por la muerte mientras aseguraban que fuera lenta y espectacular. Las mujeres condenadas a damnatio ad bestias eran mantenidas en celdas bajo los anfiteatros en condiciones deliberadamente diseñadas para maximizar terror psicológico antes del evento. Podían escuchar los rugidos de animales hambrientos. Veían a otros prisioneros siendo llevados a las arenas y escuchaban los gritos. Cuando finalmente llegaba su turno, eran empujadas a la arena frecuentemente desnudas o con ropas mínimas, negándoles incluso la dignidad de vestimenta en sus momentos finales. Un relato de segunda mano preservado en una carta de Cicerón, el famoso orador romano, menciona haber escuchado sobre un espectáculo en Pompeya donde 2 mujeres del mar fueron ejecutadas por leones. Cicerón no presenció el evento personalmente, pero lo menciona en contexto de criticar la brutalidad creciente de los entretenimientos públicos. Su crítica, sin embargo, no era sobre el hecho de ejecutar a las mujeres, sino sobre el método. Consideraba que tales espectáculos embrutecían al público romano. El destino de las mujeres mismas era, para Cicerón y sus contemporáneos, simplemente justicia aplicada. Caminos hacia la libertad.
Pero no todas las historias de mujeres piratas capturadas terminaban en muertes dramáticas o esclavitud perpetua. Existían caminos, extremadamente raros pero documentados, hacia algo que se aproximaba a libertad. La manumisión, liberación legal de esclavitud, era posible a través de varios mecanismos. Una esclava podía comprar su propia libertad si lograba ahorrar dinero suficiente. Un amo podía liberarla en su testamento, o, en casos extraordinarios, servicios excepcionales podían ser recompensados con libertad. Para mujeres piratas esclavizadas, el camino más común hacia manumisión era a través de años de servicio leal, combinado con habilidades que las hacían lo suficientemente valiosas como para negociar. Una mujer que servía como administradora de casa o tutora de niños en una familia rica podía, después de décadas, persuadir a su amo de liberarla. El precio de libertad típicamente incluía no solo pago monetario, sino también compromisos de continuar proporcionando servicios gratuitos por años adicionales y prohibiciones de revelar secretos de la familia. Evidencia fragmentaria sugiere que al menos algunas ex-piratas lograron este difícil camino. Un epitafio de una tumba en Ostia, datado aproximadamente del año 40 a.C., conmemora a Claudia Tertia, liberta, quien navegó en su juventud. El lenguaje es cuidadosamente vago. Navegó. Podría significar muchas cosas, pero el hecho de que una liberta sintiera segura mencionando pasado marítimo sugiere que había alcanzado suficiente respetabilidad en su vida posterior para que su historia previa fuera curiosidad en lugar de vergüenza. Pero ¿qué sucedía mentalmente con estas mujeres, las que sobrevivían años o décadas después de su captura? Los romanos no tenían concepto de trauma psicológico en términos modernos, pero sus escritos ocasionalmente reconocían que esclavos con pasados violentos exhibían comportamientos distintivos, pesadillas recurrentes, arranques de ira, disociación durante ciertas tareas. Lo que nosotros reconoceríamos como síntomas de estrés postraumático era, para los romanos, simplemente evidencia de espíritus no quebrados que requerían castigo adicional. Las mujeres que habían comandado barcos, que habían tomado decisiones de vida o muerte, que habían navegado por estrellas y calculado cursos a través de mares tormentosos, ahora eran reducidas a existencias donde cada aspecto de sus vidas era controlado por otros. La pérdida de autonomía era total y absoluta. No podían elegir cuándo comer, dormir, hablar o quedarse en silencio. Sus cuerpos no eran suyos. Sus pensamientos debían ser guardados. Y cualquier expresión de su personalidad previa era riesgo que podía resultar en castigo. Algunas se adaptaban mediante compartimentalización radical. Se convertían en personas diferentes, enterrando sus identidades previas tan profundamente que eventualmente se volvían inaccesibles incluso para ellas mismas. Otras resistían mediante actos pequeños de rebeldía que preservaban sentido de sí mismas. Negarse a comer ciertos alimentos, mantener rituales privados de sus culturas originales, enseñar palabras de sus idiomas nativos a niños bajo su cuidado. Y algunas simplemente se rompían, perdiendo voluntad de continuar viviendo en condiciones que negaban toda humanidad. El suicidio era común entre esclavos romanos en general y particularmente entre aquellos que habían experimentado libertad previa. Para mujeres piratas reducidas a esclavitud, el acto de quitarse la propia vida era frecuentemente la última forma de ejercer control sobre su destino. Los amos romanos reconocían esto y tomaban medidas preventivas. Guardias nocturnas para esclavas consideradas en riesgo de suicidio, remoción de objetos que pudieran ser usados para autolesión, incluso alimentación forzada para aquellas que intentaban matarse por inanición. Un pasaje en los escritos de Séneca, el filósofo estoico, discute el caso de una esclava germánica que se mató empujando su cabeza a través de los radios de una rueda de carro.
Aunque Séneca no identifica a la mujer como expirata, el contexto, escrita durante una discusión sobre dignidad frente a la opresión, sugiere que era alguien cuyo pasado incluía libertad que encontraba intolerable perder. Para Séneca, este acto era admirable. Demostraba que incluso en las circunstancias más desesperadas, los humanos retenían capacidad de elección última. Para la mujer misma era escape de una existencia que había dejado de ser vida en cualquier sentido significativo. El silencio de los archivos. Mientras individuos sufrían estos destinos, la narrativa oficial sobre la campaña de Pompeo continuaba evolucionando en Roma. Los historiadores que escribieron sobre los eventos, Plutarco, Apiano, Dion Casio, enfocaron en brillantez estratégica y victoria rápida. Mencionaron números de barcos capturados, ciudades liberadas, rutas comerciales reabiertas. Pero las decenas de miles de prisioneros, incluyendo las mujeres cuyas historias estamos reconstruyendo, aparecían solo como estadísticas, si es que aparecían del todo. Esta ausencia era intencional. La historia romana, como la historia de la mayoría de imperios, era contada desde la perspectiva de vencedores y enfocaba en victorias que reforzaban narrativas de superioridad cultural. Las mujeres piratas presentaban problema narrativo. Reconocer su existencia y agencia requería admitir que el orden natural que Roma proclamaba, hombres como guerreros y líderes, mujeres como guardianas domésticas, era construcción social en lugar de ley inmutable. Más fácil, simplemente omitirlas de la historia, pero las omisiones mismas preservan evidencia. Cuando Plutarco escribe que Pompeo trató a los prisioneros con clemencia inesperada, ¿qué significaba clemencia en este contexto? No ejecuciones masivas inmediatas, ciertamente, pero la clemencia romana frecuentemente significaba simplemente venta en esclavitud en lugar de muerte. Y las raras menciones de prisioneras en textos que mayormente hablan solo de hombres son indicios de poblaciones más grandes que autores decidieron no elaborar. Los registros arqueológicos complementan los textos escritos. Excavaciones de casas pompeyanas revelan cuartos de esclavos con grafiti en múltiples idiomas, incluyendo fenicio, arameo y dialectos griegos asociados con regiones piratas. Esqueletos de mujeres en cementerios de esclavos muestran patrones de lesiones consistentes con violencia interpersonal y trabajos forzados. Contratos de venta de esclavos en papiros egipcios incluyen descripciones de mujeres con cicatrices de espada y conocimientos de navegación, detalles que sugieren pasados que los compradores encontraban comercializables precisamente porque eran exóticos. En Delos, el mayor mercado de esclavos del Mediterráneo antiguo, inscripciones preservadas en piedra registran transacciones que ocasionalmente incluyen detalles reveladores. Una inscripción del año 64 a.C. menciona la venta de 6 mujeres cilicias, todas con experiencia en navegación marítima, por un total de 7.200 denarios, el precio promedio de 200 denarios por mujer era significativamente más alto que el precio típico de esclavas domésticas, sugiriendo que sus habilidades especializadas agregaban valor comercial sustancial. ¿Quién compraba estas mujeres y para qué propósitos? Los registros sugieren variedad de compradores con motivaciones igualmente variadas. Comerciantes marítimos ocasionalmente compraban mujeres con conocimientos náuticos para servir en sus propios barcos, aunque en capacidades subordinadas y bajo vigilancia constante. Propietarios de tabernas costeras las compraban como entretenimiento. Mujeres que podían contar historias de piratería mientras servían bebidas. Y coleccionistas ricos ocasionalmente adquirían expiratas como curiosidades exóticas, exhibiéndolas en banquetes como prueba de su sofisticación cosmopolita. Existía también un comercio particularmente oscuro en mujeres embarazadas o con niños pequeños.
Algunos compradores especulaban con el potencial de criar generaciones futuras de esclavos desde nacimiento, argumentando que niños nacidos en cautiverio, sin memoria de libertad, serían más dóciles que adultos capturados. Las madres piratas capturadas con niños eran particularmente vulnerables a esta forma de explotación. Sabían que cualquier resistencia podría resultar en separación permanente de sus hijos. Un papiro legal de Egipto, fechado en el año 62 a.C., documenta una disputa sobre la custodia de un niño nacido de una madre, descrita como pirata capturada de Cilicia. El caso involucró a dos comerciantes que afirmaban propiedad del niño, basándose en diferentes interpretaciones de cuándo exactamente la madre había sido esclavizada. El tribunal falló que como el niño había sido concebido antes de la captura, pero nacido después, su estatus era de esclavo desde nacimiento. La madre, cuyo nombre nunca aparece en el documento, perdió cualquier derecho sobre su hijo. El niño fue vendido separadamente, presumiblemente para maximizar ganancias. Legado y memoria. Conforme pasaban las décadas después de la campaña de Pompeo, las mujeres piratas capturadas gradualmente desaparecieron de la memoria colectiva romana. Sus historias individuales se perdieron, sus nombres fueron olvidados. Incluso la evidencia de que habían existido se desvaneció en archivos polvorientos y registros fragmentarios. Para el tiempo en que Augusto se convirtió en el primer emperador romano en el año 27 a.C., la piratería del Mediterráneo era tratada en textos históricos como fenómeno exclusivamente masculino del pasado lejano. Pero las estructuras que Roma había construido para procesar y explotar a estas mujeres persistieron y se expandieron. Los mercados de esclavos continuaron operando. Las fabricae textiles siguieron empleando mano de obra forzada femenina. Los burdeles proliferaron en ciudades en crecimiento. Y los precedentes legales establecidos durante el procesamiento de prisioneras piratas fueron aplicados a futuras conquistas. Mujeres galas, germánicas, británicas y eventualmente de tierras tan lejanas como Persia y el Sahara. Cada nueva conquista romana traía olas de mujeres capturadas que enfrentaban destinos modelados en patrones establecidos décadas o siglos antes. Los mecanismos de clasificación, tasación, venta y distribución se volvieron cada vez más sistemáticos y eficientes. Lo que había comenzado como respuesta improvisada a un problema específico, ¿qué hacer con mujeres piratas capturadas?, se había transformado en infraestructura permanente de opresión de género que funcionaba en escala industrial. Los números eran asombrosos. Estimaciones modernas sugieren que el mercado de esclavos romano procesaba entre 200.000 y 400.000 personas anualmente durante el siglo I a.C. De estos, aproximadamente un tercio eran mujeres. No todas habían sido piratas, ciertamente, pero todas enfrentaban sistemas de explotación cuyas características fundamentales habían sido refinadas durante el procesamiento de prisioneras de guerra de décadas anteriores. ¿Qué habría pasado si Roma hubiera tomado diferentes decisiones sobre cómo tratar a mujeres capturadas en conflictos militares? La pregunta es especulativa, pero reveladora. El imperio tenía opciones. Podría haber establecido colonias donde prisioneros pudieran ser reasentados como trabajadores libres bajo supervisión. Podría haber negociado intercambios de prisioneros con comunidades piratas. Podría haber implementado programas de integración que permitieran a individuos capturados ganar ciudadanía a través de servicio. Pero cada una de estas alternativas habría requerido reconocer humanidad fundamental de los capturados, algo que la ideología imperial romana hacía estructuralmente difícil. Para Roma, la esclavitud no era simplemente institución económica, sino fundamento de identidad cultural.
Ser romano significaba no ser esclavo. Ser libre significaba tener poder sobre otros. Y las mujeres, incluso las mujeres romanas libres, existían en estado de subordinación perpetua a autoridad masculina. Las mujeres piratas capturadas representaban amenaza múltiple. Eran extranjeras, criminales y, peor aún, mujeres que habían ejercido autoridad independiente. Su reducción a esclavitud sexual y laboral no era simplemente castigo, sino restauración del orden percibido como natural. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Los efectos de estas políticas resonaron a través de generaciones. Las hijas nacidas de mujeres piratas esclavizadas heredaban el estatus de sus madres. Sus hijos, a su vez, nacían en cautiverio. Familias enteras podían rastrear su esclavitud hasta un ancestro capturado en las campañas de Pompeo, creando linajes de opresión que duraban siglos. Y porque la esclavitud romana no tenía marca racial, cualquiera podía ser esclavizado. Estos linajes eventualmente se volvían invisibles, absorbidos en la población general de esclavos sin memoria de sus orígenes específicos. Ocasionalmente, sin embargo, esas memorias persistían en formas fragmentarias. Canciones transmitidas oralmente en comunidades de esclavos preservaban historias de ancestros que vinieron del mar. Rituales religiosos practicados en secreto mantenían conexiones con culturas de origen. Y en momentos raros, cuando esclavos lograban libertad y suficiente prosperidad para comisionar tumbas, inscripciones hacían referencia críptica a pasados marítimos. Una de las inscripciones más conmovedoras fue descubierta en una tumba cerca de Nápoles, datada aproximadamente del año 10 después de Cristo, conmemora a una mujer llamada Marina, nombre latino que significa del mar, quien murió a los 78 años. La inscripción, pagada por su nieta también libre, incluye la línea: su abuela navegó tormentas que nosotras nunca conoceremos. El lenguaje es ambiguo deliberadamente, pero el simbolismo es claro. Esta familia mantenía memoria de ancestro cuya vida había involucrado experiencias marítimas extraordinarias. ¿Podría la abuela de Marina haber sido una de las mujeres piratas capturadas durante las campañas de Pompeo? La cronología encaja. Si había sido capturada joven en el año 67 a.C. y vivido hasta el año 10 después de Cristo, habría tenido aproximadamente 78 años. Si había logrado libertad y había tenido hijos que también eventualmente lograron libertad, su nieta podría haber prosperado suficientemente para comisionar una tumba apropiada. La inscripción se convierte en acto de resistencia contra el borrado histórico. Mantiene memoria de vida extraordinaria en lenguaje que evade censura mientras preserva verdad esencial. Estas victorias pequeñas, una tumba conmemorativa, un nombre preservado, una historia transmitida, eran todo lo que quedaba de miles de vidas que Roma intentó borrar sistemáticamente. Y su rareza misma subraya la efectividad de los mecanismos de supresión imperial. Por cada historia que sobrevivió en forma recuperable, docenas o cientos se perdieron completamente. Por cada mujer cuyo nombre fue preservado en piedra o papiro, miles desaparecieron sin dejar rastro más allá de entradas en ledgers de venta que registraban solo precios y descripciones físicas. La historia de las mujeres piratas capturadas por Roma es, en última instancia, historia sobre poder y su ejercicio. Poder para definir quién cuenta como persona y quién como propiedad. Poder para decidir qué historias se cuentan y cuáles se suprimen. Poder para transformar seres humanos con agencia, identidad e historias complejas en mercancías intercambiables en mercados. Y poder para construir sistemas de opresión tan completos y efectivos
que sus operaciones se vuelven invisibles para generaciones futuras. Pero también es historia sobre resistencia en sus formas más sutiles. Cada nombre grabado en pared de mina era acto de resistencia. Cada ritual secreto practicado en cuarto de esclavos era preservación de identidad. Cada historia transmitida a hijos era rechazo del borrado. Y cada mujer que sobrevivió, que encontró formas de mantener sentido de sí misma a través de décadas de opresión, era testimonio de resiliencia humana fundamental que ningún sistema, sin importar cuán brutal, podía completamente destruir. 2000 años después, trabajamos para reconstruir estas historias desde fragmentos. Los registros son incompletos. Los nombres mayormente se perdieron. Los detalles de vidas individuales son irrecuperables, pero el patrón general emerge con claridad suficiente. Roma, el imperio que se proclamaba portador de civilización y ley, construyó sistemas industriales de violencia de género dirigidos específicamente contra mujeres, cuyo crimen era haber vivido vidas que la ideología imperial declaraba imposibles. Las mujeres que navegaron como piratas en el Mediterráneo del siglo I a.C. no eran anomalías, sino productos de circunstancias específicas, guerras civiles que crearon vacíos de poder, sociedades marginales donde género era menos rígidamente policiado y economías paralelas que recompensaban habilidad sobre conformidad social. Cuando Roma restauró control sobre los mares, no solo eliminó la piratería, sino activamente suprimió evidencia de que tales vidas femeninas habían sido posibles. El destino de estas mujeres después de captura fue diseñado para servir advertencia. Este es el precio de desafiar el orden que proclamamos natural. Y sin embargo, a través del silencio de archivos y ausencias en textos históricos, a través de fragmentos de papiro y inscripciones accidentales, sus historias persisten. No como narrativas completas con principios, desarrollos y finales satisfactorios, sino como presencias fantasmales que hacen preguntas incómodas sobre poder, género y quién merece ser recordado por la historia. En esas preguntas reside el legado final de las mujeres piratas de la Roma antigua, recordatorio perpetuo de que los sistemas de opresión, sin importar cuán completos parezcan, nunca borran completamente las vidas que intentan suprimir.